Saludos mis camaradas Arks, los saluda su servidor Silo y en esta ocasión vamos a hablar de la historia del segundo capítulo de Phantasy Star Nuevo Génesis. Algo a resaltar es que el tiempo definitivamente va a ser toda una discrepancia aquí. Porque verán, desde la perspectiva de la historia desconozco cuánto tiempo pasó desde el final del primer capítulo. Y lo segundo es que bueno, desde la perspectiva de los jugadores han pasado 6 meses. En fin, para fines narrativos, digamos que pasó un mes después del final del capítulo anterior. Ya enfocándonos en la historia, Crawford nos da un avance acerca del estatus del cañón central. La estructura primaria ya está lista, pero todo lo que necesita son minerales extra de retén para poderle darle el retoque que le hace falta al cañón. Por ese motivo, Crawford manda a tu personaje y compañía retén a pedir ayuda con los suministros que les hace falta. A lo largo del camino constantemente fuimos peleando contra Dolls, y ya estábamos a punto de pelearnos contra un residente de retén por accidente. El residente se presenta como Hadi y él andaba en una misión de reconocimiento. Verificar nuestro estatus era algo que estaba haciendo de paso. Tras seguir sus indicaciones llegamos a un oasis, en el cual podemos ver la ciudad de Retém desde aquí. Pero el descanso dura poco debido a que de repente escuchamos una explosión que viene en dirección de la ciudad de Retém. Apenas llegamos a la ciudad Retém nos damos cuenta de que es literalmente el motor de una nave. Nomás les hizo falta vehículos para que vivieran como en la saga de Mad Max. Al adentrarnos a la ciudad nos quedamos desconcertados por toda la cantidad de heridos que hubo tras ese ataque. Ni en los peores días de Aelio nos tocó ver algo así, y por ser simples forasteros ya nos hubiéramos metido en problemas en circunstancias normales. Pero en fin, las cosas se calmaron apenas dijimos que vinimos de parte de Crawford. La mujer que nos recibió se llama Naderet y es la líder de Retém, y los que la acompañaban se llaman Yali y Mosen, quienes dudan de nuestro potencial simplemente por ser forasteros incapaces de sobrevivir en el desierto de Retém. Nuestros héroes se presentan y expresan el motivo por el cual estamos aquí, el cual es el apoyo para conseguir los recursos que faltan para terminar el cañón, y así estar preparados para cuando el Dol colosal regrese. Naderet de inmediato resalta que le es imposible, ya que tiene las manos apretadas con la serpiente Dol, Renus Ritem, así se llama esa colosal bestia. Los minions normales no son problema, pero la serpiente es la que ha estado ocasionando todas las bajas en Retém, y como suele hacer ataques rápidos es el por qué nunca han encontrado la manera de matar a esa serpiente, y por la forma en la que Naderet nos contó esto, parecía que tenía el motivo de obligarnos a regresar, pero Heidi llega justo a tiempo para avalar por nuestras habilidades. Después de ver cómo combatimos en nuestro camino hacia acá, no tiene dudas. Nosotros somos la única oportunidad que tienen los residentes de Retém para deshacerse de esa serpiente de una vez por todas. Ya que si pudimos cargarnos a Nex Aelio, el dragón Dol, ¿qué no podemos enfrentar? Además Hadi, al igual que Yali y Monsen, son tenientes de Naderet, y tras analizar los hechos, Naderet decide darle una oportunidad a nuestros héroes. Varios favores más tarde decidimos tomar un descanso, cuando repentinamente un cantar llama nuestra atención. La voz resultó ser de Naderet, quien todas las noches viene al cementerio a cantar en honor a los caídos. A diferencia de otras regiones, los habitantes de Retém fueron quienes se llevaron la peor parte de la lucha contra los Dolls, y si por ella fuera, daría lo que sea con tal de evitar que hubiese una sola baja más. Inmediatamente continuamos haciendo favores, entre ellos el más importante fue liberar un cañón de los Dolls, debido a que aquí hay una operación minera clave para Retém. El jefe más importante aquí es un T-Rex, el cual puede parecer lelo, pero es el segundo jefe más difícil de la actualización. Ya continuando con la historia, tras haber matado al T-Rex nos aseguramos de que las operaciones mineras vuelvan a estar en funcionamiento otra vez, y con eso terminamos ese día. A la mañana siguiente, cuando llegamos a reportar nuestros resultados, Monsen se disculpa por haber dudado de nuestras capacidades y por haber sido grosero con nosotros. Pero en fin, es muy posible que todos los tenientes de Naderet hayan tenido malas experiencias con los forasteros. Manon hace el comentario que a lo largo de Retém ha llegado a ver estructuras raras, como si fuesen bocinas. Mosen explica que esas bocinas hacen resonancia con la canción del poder. Hadi aclara que ese es un poder exclusivo de la familia de Naderet, poder el cual vigoriza a los Arks.
Aina plantea la pregunta, si ese poder es tan importante, ¿por qué Naderet no lo usa? Pero Yali y Mosen se niegan a responder esa pregunta. Hadi no tiene miedo de responder, pero antes quiere que lo sigamos ya que quiere mostrarnos algo. Nos lleva a un lugar que es sagrado para los residentes de Rethem, el cual ahora mismo es un campamento Dol. Se desconoce desde hace cuánto tiempo se apoderaron de este lugar, o si alguna vez fue un asentamiento para los lugareños. Me pregunto si eventualmente habrá un macroevento en el que los habitantes de Rethem vayan a reclamar este lugar otra vez. Tras asegurar momentáneamente la zona, Hadi nos explica por qué Naderet no usa su poder. Nos cuenta que cuando ocurrió la ceremonia en la que Naderet fue asignada como la líder de Rethem, cantó la canción del poder como parte de la celebración, pero absolutamente nada pasó y nadie llegó a averiguar el por qué. Eso sí, Naderet se esforzó como nadie más para no defraudar como líder y para compensar la falta del poder de la canción. Manon llega a creer que la respuesta tal vez esté en los registros de combate de Naderet y en toda la información acerca de su familia. Al regresar a la ciudad nos enteramos que en lo que estuvimos fuera, la serpiente Dol atacó otra vez. Esta vez no hubo bajas, pero ya están al borde del colapso. A pesar de las heridas, Naderet planea un ataque definitivo contra la serpiente Dol, en plan de todo o nada. Simplemente los residentes de Rethem ya no pueden estar a la defensiva. Apenas la reunión termina, Hadi lleva a Manon a los archivos de Rethem para ver si encuentra respuestas. Él no tiene esperanzas en ese tema, pero en fin, ¿qué podemos perder? Manon anda súper concentrada en su búsqueda y nosotros ahí andamos viendo qué hacer mientras tanto. Esperamos y esperamos hasta que llega un punto en el que tu personaje dice, bueno, yo me voy a tomar unas cheves mientras tanto. Al rato vuelvo. Cuando regresamos nos preguntamos, achis, ¿a dónde fue Manon? Resulta que poco antes de que regresáramos, Manon se había ido al cementerio a reflexionar. Llegó a darse cuenta que Alpha en general es un lugar peligroso en el que no puedes salir a cualquier parte sin que, ya sea un Dol, un Alter o algún otro animal, no te trate de matar. Y la situación en Rethem fue lo que hizo que se diera cuenta de eso. Nadere alcanza a escuchar la conversación. Hadi le contó que nuestros héroes ya saben acerca del tema de la canción. Agradece el intento de tratar de encontrar respuestas, pero ella no hace más que culparse por la impotencia, ya que de haber contado con el poder, Rethem no hubiera tenido tantas bajas. Pero Manon la detiene, aclarándole que nada de esto fue su culpa desde un principio. Y hago paréntesis en esta escena porque parece que Manon está a punto de recordar algo, pero al final se echa para atrás. Justo después de eso, Naderet empieza su cantar para honrar a los caídos. Y ocurre algo muy peculiar. Toda la chatarra Dol está reaccionando a la canción. Y para cuando acaba, Naderet se da cuenta que la canción del poder se manifestó. Tras esto, Manon se da cuenta de dónde está el problema. Comprende ahora cuál es el verdadero poder de Naderet. A la mañana siguiente todos se preparan para un asalto Dol. Virtuosos entramos al campo de batalla. Ok, estoy seguro que todos deben estarse preguntando, a ver, ¿cuál es el verdadero poder de Naderet? Pues ese poder es crear un campo de fotones al cantar, el cual debilita y hace más lentos a los Dols. En otras palabras, la familia de Naderet es lo más cercano a un bardo de Final Fantasy, solo que Naderet, en vez de bofear a sus aliados, debilita al enemigo. Eso según en la historia, pero jugablemente yo no sentí la diferencia. Apenas terminamos de repeler ese asalto, Bruder llega como el refuerzo prometido. Y ahora sí, se armó el asalto definitivo contra la serpiente Dol. En esta escena les juro que ya ni sé si los Dols estaban embobados o estaban disfrutando de la música, la cual han estado escuchando en toda esta parte. Y repasando la estrategia, el punto de este ataque es que todos estén distrayendo a los Dols en lo que nuestros héroes van por la serpiente. A través de un agujero que está en la cima entramos al corazón del domo, dándonos cuenta que todo este lugar es una enorme fábrica de Dols. Pero antes de plantearnos cualquier pregunta, la serpiente Dol aparece. Y bueno, voy a tener que saltarme esta pelea debido a que ya la tengo grabada en su versión de Raid, para ser más específico. Si quieren ver cómo suelen ser los trancazos contra este animal, les dejo el link en la descripción del video. Lo que sí voy a hacer es enseñarles la siguiente cinemática.
Esta victoria fue importante para los habitantes de Rethem. Ahora que ya saben cómo matar a la serpiente Doll, las próximas que lleguen a mandar ya no deberían representar un problema. Y ya que hay más estabilidad en Rethem, Nathered ahora sí decide apoyar a la ciudad central con los recursos que necesita. Después de esa declaración, Nathered arma un mini concierto para conmemorar esta victoria. Sí, en materia de conciertos, Nathered reemplazó a Kuna. Eso sí, a ella le da pena cantar en público. Y esta Aina responde: espérate, ¿cómo te puede dar pena si tú siempre estás al frente de todos como líder de Rethem? Más tarde, después de despedirnos de todos, nos encaminamos de vuelta a Helio. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar a las observaciones. ¿Recuerdan la escena de la canción cuando los recuerdos de Manon parecía que iban a resurgir, pero al final se le fue? La pregunta es, ¿realmente se le fue el recuerdo o solo fingió eso? Grábense bien este punto porque más tarde teorizaré al respecto. Ya las siguientes dos observaciones hago énfasis en que van a ser quejas. Mi segunda observación es definitivamente la fábrica de dolls que hay en el centro del domo. Prácticamente fue totalmente ignorada para el final de la historia. Digo, cualquiera que haya jugado aquí se daría cuenta con facilidad que este lugar fue hecho por una civilización humanoide. Y lo que ligeramente me molesta con este tema es que como a los escritores no se les ocurrió simplemente hacer que Nathered diga: no voy a mentirles, esa fábrica sí que me desconcierta, pero ahí cuando puedas te unes a las expediciones a ver qué descubres. Ese pequeño pero insignificante detalle era todo lo que se requería, la verdad, para no dejar ignorado este lugar. Y mi segunda queja es que le hizo falta definitivamente presentarnos aunque sea un secuaz, el cual, al darse cuenta de nuestra presencia, su reacción fuese la siguiente: oh, no debía haber sido visto, mi jefe va a castigarme. Además, comparado al primer capítulo del juego base, el cual no solo nos presentó a Persona como villano, sino también porque en aquel entonces el fandom tenía la imagen de él como un secuaz. Solo quería dejar en claro mi punto de referencia respecto a este tema. La última queja que tengo con la historia es definitivamente que la pirámide fue totalmente ignorada. Digo, a lo largo del mapeado de Rethem, este sin duda es el gran elefante en la habitación. Eso sí, estoy consciente que el fandom a través de glitches ha descubierto cosas relacionadas a la pirámide, pero eso es cosa para otro día. Y un pequeño dato detrás de cámaras: originalmente quería que mi cast fuese la protagonista de este capítulo, o mi personaje principal, el cual está vestido como un vaquero chetado, pero al final escogí grabar todo con el personaje del capítulo anterior simplemente porque los cast machos necesitan amor más que nunca. Y a partir de aquí ya comenzamos las teorías, pero antes de decir la primera teoría, permítanme decirles qué la inspiró. Verán, en estos últimos meses yo me he vuelto fan de Warhammer, más específicamente de los juegos de Dawn of War, y de todas las historias que tiene esta saga hay una en particular que sé que les va a interesar. Pero antes déjenme darles un poco el contexto acerca del universo de esta saga. Warhammer se ambienta en el año 40.000 de nuestra época. La humanidad anda en guerra contra todas las razas alienígenas habidas y por haber, unas por cuestiones de supervivencia y en otros casos simplemente porque son mamones. Y bueno, la historia que nos interesa es la del Age of Strife. Previo a eso, la humanidad se expandió rápidamente a lo largo de la galaxia gracias al Warp, que es una red de agujeros de gusano el cual abarca toda la galaxia. Y resumiendo el detonante, repentinamente el Warp se volvió inaccesible y todos los planetas colapsaron debido a que ninguno era autosuficiente, y se armó el desmadre a lo Mad Max por los recursos que quedaban en cada planeta. Y a los planetas que mejorcito les fue, terminaron retrocediendo a la era medieval para atrás. En cualquier caso, los marines espaciales, la élite del Imperio del Hombre, terminaron volviéndose objeto de leyendas, cuentos para niños. En fin, como fan de Phantasy Star, ¿te suena de algo este concepto? Básicamente esto fue lo que pasó en Ídola, ya que Bandor, el mundo donde se ambienta ese juego, casi fue destruido por un Darkfall, pero fue detenido gracias a un salvador del cielo llamado Aquilo, quien, según la interpretación de los habitantes modernos de Bandor, llegó en un barco volador. Y bueno, esto técnicamente no es un spoiler, ya que te lo dicen prácticamente al principio del juego. A lo que quiero llegar con esto es que para cuando los Darkers se extinguieron, los Arks desmantelaron su flota y cada nave ciudad se fue a colonizar cada planeta por su cuenta, y cuando menos se lo esperaban, la desgracia los golpeó. En el caso de Bandor, Darkfalls dejó tan fregados a sus habitantes que terminaron retrocediendo a la era medieval. En el caso de Alpha, los Dolls no fregaron tanto a los Arks, pero igual ellos perdieron bastante conocimiento clave. Entre lo que pudieron perder puede ser la información de las clases sucesoras como el Hero, el Phantom y el Etua, clases las cuales los Arks rescataron parcialmente e implementaron cualidades a las clases originales. Otra cosa que perdieron fue la capacidad de viajar al espacio, comunicaciones interestelares. Ya están empezando a ver mi punto, ¿verdad? Los Arks están viviendo su Age of Strife. El mejor ejemplo que tengo es definitivamente las misiones de defensa. ¿Cómo es que en el juego base usaban mechas para pelear? Para que en Nuevo Genesis terminaran con estas
miniguns raras. En fin, mientras no haya avances con la historia, me voy a quedar con esta impresión. Ya avanzando a mi segunda teoría, sospecho que el secreto de Manon podría estar relacionado con una teoría que se me pasó mencionar y me disculpo por ello. Dicha teoría es que tu personaje de Nuevo Génesis es un clon de tu personaje del juego base, y por eso en cuestión de poder volvemos a empezar desde cero. Y bueno, ya en relación al secreto de Manon, sospecho que ella temporalmente se va a volver mala, y que la historia posiblemente vaya a tomar un rumbo parecido al del Phantasy Star Zero. ¿Y qué pasó en ese juego? Se andarán preguntando. Phantasy Star Zero se ambienta 200 años después de un apocalipsis provocado por una inteligencia artificial conocida como la Madre Trinidad. A la mitad de la historia hubo un arqueólogo que encontró un video en unas ruinas de hace más de 200 años, video en el cual tu personaje aparecía, y dependiendo de la raza, la verdadera historia se revela. Si tu personaje es humano, resulta que quien salía en el video era tu ancestro tratando de detener a la Madre Trinidad. Si eras un cast, tú eras quien trataste de detenerla. Y si tu personaje es un elfo, no solo resulta que tu personaje es un clon, sino aparte eras el campeón de la Madre Trinidad. Ya regresando a Nuevo Génesis, a lo que quiero llegar es que todos los Meteors nunca fueron arcs que los forzaron a hibernar. Que si ellos son en realidad unidades de infiltración Dolls, o capitanes Dolls. La mayor evidencia de esto es la cápsula en la que llegamos, ya que si la observan bien tiene la misma estética de los Dolls, y tiene también la misma estética que la estructura que está flotando en el centro de Aelio. ¿Algo habrá salido mal para que nosotros no seamos aliados de los Dolls? ¿Consciente o inconscientemente somos los malos? En fin, para eso tendremos que ver qué nos depara el futuro. Ya para concluir con el tema de los Meteors, yo especulo que tal vez la razón de por qué Nadre tuvo un poder diferente al resto de su familia fue porque ella tal vez sea descendiente de los Meteors. Suponiendo que el propósito de los Meteors, aparte de ser infiltradores, sean capitanes Dolls, entonces la capacidad de comando de los Meteors se pudo mezclar con el poder que ya tenía la familia de Nadre. Solo piénsenlo, a lo largo de este capítulo no se tocó para nada el tema de los Meteors, lo que da la posibilidad de que en un futuro capítulo Nadre se entere de que tu personaje y Manon son Meteors, y llegue a surgir una respuesta como: hey, qué curioso, mi abuelo era un Meteor. Una importante posibilidad que deberían contemplar. Ya para terminar el video voy a complementar una teoría que mencioné en la parte anterior. ¿Recuerdan que dije que Alpha posiblemente sea un planeta artificial creado para ser un arca de Noé? Pues definitivamente este capítulo reforzó esa teoría. Verán, muchos creíamos que cuando Retem saliera, los jugadores por fin iban a estar planeando de Aelio a Retem voluntariamente, pero no. A fuerzas tenemos que usar este puente para estar moviéndonos de una región a otra, sin descartar la teletransportación, claro. El punto es que el propósito de esos escudos es mantener las condiciones climatológicas de cada región. Digo, si observan todas las regiones vecinas de Aelio, se deberían dar cuenta de que no están conectadas de manera natural, y esos escudos son la principal evidencia para eso. El único cambio que haría en mi teoría es que yo ya no creo que la estructura en el cielo sea un motor planetario. En vez de eso sospecho que la zona volcánica es el verdadero motor planetario. Digo, no es normal que un volcán esté haciendo erupción 24/7 y me considero estúpido por no haberlo contemplado antes. Volviendo al tema de las estéticas, esa estructura quizás sea una estación espacial, un centro de comando de los Dolls. En fin, sin más que decir, finalizo el video. Espero que lo hayan disfrutado, me despido y hasta la próxima. Y si me disculpan, voy a purgar esta isla de ese maldito Dread por el emperador.